Ah, yeah. Geshe la kerishe tampo ti shuka nima to yomare. Ah, yeah. Telgiru velu lendre konso lendre gi deba dedan kande dawades. Le gyundrigan döda de kanda ta legi pacha shasa se yorba. Yure. O de legi pacha shasa se de namshi kelin chigmares. Tendo pacha shasa de ine ya tende yala chungni kelin chigres wa. Dasa. Tende yala chungni de tata kelin chigir mari pe wange lesa legi wange pacha namshi tendo shasa namshi tende kelin chigire de nina na senshigi namshi seji kelin chigmares. Nasam seji ka kelin chigres wa. Estamos en la octava pregunta, que es, a diferencia de otras escuelas budistas, ¿cómo la escuela prasángika explica el funcionamiento de la ley kármica? Y la respuesta de Geshe-la es la siguiente. La escuela mayámica prasángika no acepta que las huellas que se dejan en el continuo mental se depositen en la consciencia. Esas son las otras escuelas las que aceptan que las huellas mentales dejadas por el karma, dejadas por nuestras acciones, se depositan en la consciencia mental. Sin embargo, la escuela mayámica prasángika lo que sí acepta o lo que postula son los 12 vínculos de originación interdependiente. Sin embargo, lo que ellos proponen es que existe el mero yo y que ese es el mero yo el que experimenta el resultado de sus acciones. Chidange karchayasina ta gyudan jibin namsha gyawanga chigin namsha tendege kene chayadi chibu chijan ta namba tsangche chibu chijan Pero la forma en la que la escuela mayámica prasángika postula la conexión que existe entre una causa y un resultado, y la forma en la que postula el renacimiento es exactamente igual a las otras escuelas. Ta gyudan dribi namsha siladi gyu de la tenen dribun di chung seje. Ken de la tenen dribun di chung seje lak tsawa che la tanda kanya de tangche temba res, temba chuba res, kunza sanke tangdo. Tenri re de nina temba chuba res la, tenri yima yinri san temba chuba res, tenri de temba chuba res, kunza sanke tangda de nutri dine shus. Oma ranju bata bayina, tene tempa chuba res lagu mendo tempa meba res lagu de ine yang te tangche rangi tsini ki chuba res lagu de yang. Wo dine kyanshi shu wo. El problema de la ley de causa y efecto en las escuelas filosóficas budistas comienza con la escuela Vaibhashika y Sautántrica, porque ellos aceptan la originación interdependiente, pero solamente la originación que surge dependientemente de las causas y efectos, o sea, la originación interdependiente de la causalidad. Dicen que de una causa surge un resultado. Sin embargo, que esa causa y ese resultado existen inherentemente, existen por su propia naturaleza, existen realmente. O sea que afirman o aceptan la interdependencia, pero que esa interdependencia demuestra la existencia inherente. Y es ahí donde se equivocan, eso es un error. Por otro lado, la escuela mayámica svatántrica, a pesar de que dicen que la ley de causa y efecto no existe inherentemente, dicen que existe por sus propias características, y eso es otro error. Ko kaswa tetanche tobe tak zam chire ma to range ngone tuba se chi mendo chi la tene shawa janyares tu la tene dribu le la tene dribu nyumu la tene le
Nala tiene le. Lela tiene na. Sama de chica tiene modo de tiene mayenga de Juan Ramen de Tubachida, Tempachi Shasi. Cuando hablamos ahora de las huellas mentales dejadas por esas acciones, por ese karma, esas huellas mentales no se depositan según la última escuela, la escuela prasángica, en una conciencia mental, sino que existen nominalmente, que existen meramente imputadas. El yo existe meramente imputado. La reencarnación existe meramente imputada. La ley de causa-efecto también existe de forma meramente imputada. Todo existe solamente nominalmente, meramente imputado. Y por lo tanto, no existe por sí mismo, sino que existe dependientemente, dependiendo de causas y condiciones. Dependiendo de causas, hay una acción. Dependiendo de la acción, luego también hay aflicciones. Todo existe dependiendo de otras cosas y por lo tanto no puede existir por sí mismo o por sí misma. Ya. Ni va. Chiwan nipa di... La décima pregunta la leo en voz alta, es lo que cree la escuela svatántrica es que hay una mente que etiqueta. Es justamente lo que no cree la escuela prasángica. Nosotros decimos que es meramente etiquetada. Esta diferencia en su forma de verlo se traduce en algún obstáculo en el camino a la iluminación. No sé si entiendo bien la pregunta. Si la mente que etiqueta, tendría que ver si la mente que etiqueta es una mente que existe por sí misma, si esa es la pregunta o no. Does emptiness exist? Karisa, uma tergyuba mayin beshambadi, rangyuba. Uma rangyuba gi samlo tantan direbe, uma rangyuba gi semchi yoreba, ani sem di chodenzo la tagi yore, takpa samdi kelengi yorebe, kelengi yomarebe. Yamena di uma tergyuba gi lu chigurebe. La escuela mayámica svatántrica no acepta que haya una mente o que los fenómenos existan imputados, que no es la mente es la que etiqueta, sino eso es una forma de ver la realidad exclusiva de la escuela mayámica prasángica. Oma tanju lu giteres. Tena 닝치 팔아야 따기도 코랑게 뭐네 지 두고도 냠도 두고도 하고도 Ale, mingi semgi tagidu ane yu yang korangi ngone yang chugidu. 두고도 냠도 두 니소시 두고도 La sore. 페나 규모창게 좋아 규모창게 지금 담아다 주기로 봐 다다람 보래 제 주셔야 되잖아 근데게 도춘주다 신춘주 된다 혼자 주셔요 봐 다 제가 신춘주들아 드레게 드레게 도도들한테는 콘서게 나지 게도 콘서 나좀비 추버치 나지 게도 나데 치자 드레 나라서 미 대냠도 치 니냠도라 이거 나라서 그 미기 셔바들라 나세게 치려 유라 나세 치려 냠도라 되네더니 다발랑보다 가마를 통되게 됐어. La visión la visión filosófica o la propuesta filosófica que hace la escuela mayámica svatántrica es la siguiente. Es que, por un lado, está la conciencia mental que crea, que etiqueta ese fenómeno. Por otro lado, desde la parte del objeto, ese objeto existe inherentemente, existe por sí mismo. O sea que la escuela mayámica svatántrica propone la unión de que el objeto existe por la unión de un objeto que existe por sí mismo y una mente que percibe ese objeto. Y el ejemplo que ilustra esto es, por ejemplo, un mago, ¿no? Un mago o una maga tiene un trozo de madera. Tiene ese trozo de madera y le echa un hechizo. Y debido a ese hechizo aparece, por ejemplo, un elefante o aparece un caballo. Y por el otro lado, ese hechizo también afecta a la visión
de la persona que está viendo esa alucinación, ese elefante. Por lo tanto, vemos que el efecto está construido tanto por la conciencia que percibe como por el objeto percibido. Eso. Dice. Madre. Chatan chitan tadu san tangure. Ngarazo michi sulabura. Anas lawai lela. Ana poco choncho de mingma taba ngone anas su dugu yore yang marbe. Namse chena, ribe chena, su duya che yang marbe. 파만이 게 민들이 따고서 파다 맞장자로 파다 샤고만 버치기 주문에 취주했는데 공질러면은 시집편에 소라에 지 두고도서 안한 차시 두고도 안하세요. 파래 지다고 냠도 주고도 했잖아. 공질들이 시야. 다 던지와 있는 판에 수주에서 오는 민참 파다 말했어. 빼는 건저 타다 지 주답된 지와 Allez, Juan. Plastic in the No. Tabatar Drina watch you, getting banged what you know. In Kimi told, oh, didn't dream to Shenashili take it off. Shenaki the crunch money bridge dreamer, Tatatina dreamer, Jen. Coachasha Kawatsan, dream loose. 그런 걸로 추가돼 왕 바시게 파트 줄로 내가 로켓스. 그래서 줄을 제대로 누수하다. 뭐든 제가 내가 파트 되는 타데기 입다. 가서 왔더니 나와다. 근데 차시하다. 딱든 남방에 제가 그러죠. 원 남방에 제네 띵나 내 나라다. 디 주제 누수다 봐. 그런 주로 somebody get the cash na guess. 계지 딘 까마치기 제가 남사 그런 거꼭 들면 하고서 그냥 시나 정말 내가 뭐 된대게 다 켜가지고 해서 La diferencia también se puede ejemplificar, la diferencia que existe entre la escuela Madhyamika Svatántrika y Madhyamika Prasángika de la siguiente forma. Por ejemplo, digamos una persona, ¿no? Una niña pequeña, y digamos que esa niña pequeña se llama Ana. Esa niña pequeña que se llama Ana, antes de que sus padres le pusieran el nombre Ana, ¿esa niña pequeña ya se llamaba Ana o el nombre solamente ha surgido una vez que sus padres le han puesto el nombre Ana? Desde nuestro punto de vista, desde la escuela prasángika, desde el lado de Ana, desde el lado de esa niña no tiene nada de Ana o por sí misma no se puede llamar Ana, sino que solamente una vez que los padres etiquetan Ana sobre esa niña entonces se llama Ana. Pero lo que propone la escuela Madhyamika Svatántrika es que no solamente el que esa persona, el que esa niña sea Ana, depende de que los padres la etiqueten, sino que también por el lado de Ana, de que esa niña ya tenía algo de Ana antes de que los padres etiquetaran el nombre de Ana. Esa es la diferencia. O por otro lado, podríamos poner un ejemplo de, digamos, una serpiente de juguete. Hay una serpiente de juguete que está en medio del césped. Y entonces alguien la ve y se asusta de repente. ¡Una serpiente! ¿No? Y le entra miedo. Ese miedo no viene del lado de la serpiente de juguete. De hecho, si la persona busca la serpiente en esa serpiente de juguete, por el lado de esa serpiente, de esa serpiente de juguete, ya sea en sus partes o en su forma, no tiene nada de serpiente, sino que la serpiente ha sido etiquetada por la mente que la percibe. La serpiente es creada, por lo tanto, es establecida por la mente que la percibe. Y solamente cuando hay una etiquetación mental de una serpiente, ahí es cuando surge el miedo en la mente y no antes. Esa sería la diferencia entre la Madhyamika Prasángika y Madhyamika Svatántrika. 나한테 지게 배대 자다 주마천게丢心 따라도 나야 내 코랑 빼야 쉬치셔도 단주에게 타자를 주로냐면 로디 코랑 빼야 쉬치셔도 La primera escuela Madhyamika Svatántrika, para entenderla, la mejor ilustración es la de el mago que crea esta alucinación, esta alucinación. Y el mejor ejemplo para comprender la visión de la escuela Madhyamika Prasángika es la de la serpiente.
당한저 탄조 때라전 대상이나 movies 여러분 Leo movies Murillo. 대전에 미겨라 첨부들아 베라 차샤바이나 디 갈라버다 movies 통해 미겨라 첨부들 그때뭐 찾다나 어떻게 너 사람 아무 시사서 얘네 콜라치 가야 제무슨 나랑서 르 지코치 첨이 누구냐 그래 연발하죠 알지 숨고도 No. 미카시가 두자 셔버시 탑그야 공원에 두자 인바를 룽라에서 얘네 룽라 공원에 그렇지 산다 그때 뭐라 주말에 와서 산다 텔룽네 아냐 그 kenza 셔터도 와서 첩견들도 와서 정말 그 첩당다나 제가 나라서 르 샤바서 좋아 정말 그런 거네 그 주마자원에 첩이야 말이야 그 주마 첩하지 말이야 가져 빠르게 두서 코르대요 빠르게 한참 망고 열어 얘네 코수치 나와라고 방대나 치지 배셔 먹고 해서 때문에 용도 하세요 삼지 와드네 되네 미치게 주가도 콜냐 콜 님하고 메대전에 사냥스로 된다 마무지 용구야데 얘네 들치 시게 아마 수지 나기야 말에 제 가야 지기야 아 얘는 사만 이랑 아주 무슨 통되나 주마한테 때 말아서 통되기도 와 그래서 알아서 통안 되나시 대박 말해 내 나랑서 르 파샤서 다냐레스 간주에 때 도서시한테 야고도 Otra forma de ejemplificar hoy en día el sistema mayámica prasángica también es a través de las películas, ¿no? En las películas, digamos, un actor muy famoso, ¿no? Y un actor famoso en diversas películas ha muerto numerosas veces. Y cuando actúa en las películas es realmente como si se hubiera muerto, pero en realidad no le ha pasado absolutamente nada. Pero cuando toda la escena sucede en la película de alguien que actúa de un malo malísimo, que ataca al actor bueno y el actor bueno se muere, tú mientras ves la película, aunque la película sea falsa, alrededor hay un montón de cámaras, efectos especiales, actores, cuerdas, hay un montón de cosas, uno lo ve, pero cuando lo ve, lo percibe como si fuese verdad, aunque en realidad es mentira, pero la mente lo percibe como si fuese verdad. Así es exactamente como nosotros percibimos una realidad, pero la realidad no existe así como la percibimos. No existe esa realidad, no existe como la percibimos. Así es la escuela mayámica prasángica o la visión que propone. 아야 내가 때문에 가시 씹었던 무기도 와 너도 문에 그런 무기에나 관심 것좀 O también, por ejemplo, en las películas, la gente que llora tantísimo en las películas, ¿llorarán de verdad? Yo me pregunto si en realidad lloran con pena. 야야 왔다 되네지 Lasa. Tima tomindu gesela karisha shamba yo. 제가 다 도스르다스 나와 디탄체스 펠리쿨라 나타테 나시데 모비스 나시레스와 펠리쿨라 나시레스 나라서 템바시 능기도 템바 간 나와디 크라나 나와 나신치 나바 튼도 자 나바가 세나 예면도스 대탄체 찍라 크라게 나와디 능주 크라나 능주다시 짜니를 도면도 세잖아 대탄체 군소그래 군소 템바레 슬라데 뭐 군소 받기는 나라 나라서 로 출바되는 뭐 템바레 나다 정음에서는 템바 말에 준바리 슬라데 Por eso todas nuestras percepciones, todo lo que se nos aparece, todas esas percepciones, son como una película. A nosotros se nos aparece como de verdad y sin embargo todo lo que percibimos no es verdad. Si lo buscamos, esa percepción, si buscamos todo aquello que se nos aparece en las 5 apariencias, de esas 5 formas que mencionamos, no encontramos así como percibimos. Por lo tanto, todo aquello que es percibido es una verdad engañosa, es parte de la verdad relativa, de la verdad convencional. Y la mente que percibe esa realidad convencional, es una mente convencional y por lo tanto es una mente errónea, es una mente equivocada. 제가 나라조다 띵고 미에도 쓰실라요. 가릴라 조지네로 나 가릴라 시기도 없어. 나마 튼도 쎄고요. 나마 나 쎄고요. 셰사데 가와래. 셰사데 유 가와도 그랬어. ¿No? O por ejemplo cuando decimos, tengo miedo, no siento miedo,
En ese momento nos tenemos que preguntar, ¿a qué le tengo miedo? Y investigo el objeto de mi miedo a través de las 7 apariencias o a través de las 5 apariencias y busco el objeto de mi miedo. Nadire. Tan ranzo lung lamba chikala. Kondu lamba chikala. Kondu sase yudi kanti shinangi duga. Di na shinchi nyanga yeda mesi kena namba ngara namba tundu tsebo ya. Shibuchi kyan. O cuando nos enfadamos, tengo que preguntarme, ¿cómo percibo yo el objeto de mi enfado? ¿Existe el objeto de mi enfado en las 7 apariencias o en las 5 apariencias tal y como yo lo percibo? Nada tena shinchi ranzo chakwa shukshimbo kibe kala taran shinres. Namba tundu tsebo ya, cheyude, ¿no? Y exactamente igual cuando siento mucho apego, tengo que buscar también en esas 7 o 5 apariencias o 7 o 5 lugares. Ya sosu nutrisho deba yene richiga ngarang samye dembaring sai samzu shirtwa. Gese kirang samye de demba yimba yene namba dundu tsabra ya. Y hay personas que, incluso cuando se equivocan, piensan que lo que están pensando es la verdad, que sí o sí es cierto. También en esos momentos cuando yo piense que algo es 100% así, tengo que buscar si eso es así en los 7 lugares. Pero shisa mi sama mi mangwe nalol politics la de ta tsama duja yimba rabshi. Ene samta ya de shukshimu yungdwa. Duja yimba de tatun sabu ya. Por ejemplo, en relación a la política. Generalmente hay un pensamiento bastante extendido, una forma de pensar o una opinión extendida de que todas las personas metidas en la política son malas personas. Cuando pensamos eso de forma muy fuerte, tenemos que también buscar dónde está realmente esa persona mala. Ah, javan dana shire. Nando dishi sheba sa sangye se laba yene. Den tatun namba ngar tsabu ya. Lo mismo cuando decimos el Tathagata, ¿no? O un Buda. Tenemos también que buscar dónde está el Buda dentro de esos 5 lugares. onda tatun tsene mini na a dishi sheba yao mare ba chana yore tanyi do yore. Den mingsam ma to chege tanyi takzam che ma to ngarangi nawa na shingi demba de mes. Lo sambana chibu chikya. Y si me pongo a investigar y busco y no lo encuentro, ¿quiere decir entonces que no existe? Sí que existe de forma relativa, existe de forma convencional, existe meramente imputado, meramente imputada, simplemente que no existe tal y como yo lo percibo, pero sí existe. No, to se sha ta do chana san ta ere sha. ¿Va? Es así como hay que reflexionar acerca de esto. Da jo ya bu dost. To ji chen su wa? Son muy buenas preguntas, muchas gracias. Ah, de da kana zo lo jon chigi da ta de. Me mostráis que estáis realmente estudiando. Ya. Ta na zo kasan shodan kawale sun sla de. Shodan sla ta tsi de kan de kan le wa sana tsi da. De gu mo tong ba bang se de yin ba. No. Dile jon. Nyeba nyebo kan zo de kema ba da twa ji ba. Dile mo zo jo ba. Dile me do jo. Sunde kela tena na tore jo gi shendo min sen. Dan dela tsi shaba ni do wa. No. Mm. Estamos en la estrofa número 20 y 21, que dice lo siguiente. Todo esto carece de esencia. De esto surge ese efecto. Ambas certezas se complementan sin ninguna contradicción. ¿Qué es más extraordinario que esto? ¿Qué es más maravilloso? Si se te alaba de este modo, esta es... Perdón, es que se me ha puesto la palabra completa. Si te alaba de este modo, esta es la alabanza real, no ninguna otra. Jason Gishana. Oh, ya, ta de
개천부 시우치라 가르에서라도 제라마 종과 신부 콘드니 라라드니 띵중 동백에 전도 샤 동바 띵중의 전도 샤네 나도 지당전에 띵중 동백 전도 샤와다 동바 띵중의 전도 샤와서데 지당전에 가고 싶어진 거래 내가 로좀 차人物 차 띵서부처도 니 다가서 내라고 좀 말해 동바 띵중의 전도 샤와다 띵중 동백 전도 샤와서죠 제르무신데 땅고배 고랑게 최고로 좀 쉬어지나 바도 고랑게 배 냠니 쉬어지나제 그 냠니 나나나 두바 냠니 지하자든 근데 지금 톤 근데 배 지진 잠배 양게 고랑라 시시 중제 근데 깔로 망고 나제 두 전에들이 타마드니 동바 띵중 돈도 당 띵중 동배 돈도 샤야 이거 고급질 알아 봐 어떤데 저 라는데 동바 띵중고 돈도 샤라 띵중 동배 돈도 저 코랑가 샤는데 코랑 썰는데 지게 니시 문에지 다는데 니시 참아 문에 다는데 디펠 툴라 시보지 디기가 좋아 가서 네 당하나도 나라 공개 루규 나라라 나라 중요해 가서 첨보지 봐 코랑게 껴 토마메 바네 단답으로 중앙인데 가서 첨보시 뭐 뒤도 중앙에 가서 첨보시 중제 되는 동바 좀 된다라다 좀 된다겠다 된중 동배 돈도 송바다 동바 된중 돈도 송바들었다 항상 저다고 그런 신문에 다니는데 강한도 저는 항상 하라지 내제 된데 동바라는 도장제 비중으로 봐 Ya. Esto es importante porque aquí explica cómo Lama Tsongkhapa comprendió la vacuidad a través de la originación interdependiente y la originación interdependiente a través de la vacuidad. Y esto es algo que generalmente es difícil. Es difícil que cuando pensemos en la originación interdependiente comprendamos a su vez la vacuidad y que cuando comprendemos la vacuidad comprendamos a su vez la originación interdependiente. Es difícil llegar a esa comprensión y hace falta unos estudios para llegar a eso, hace falta estudiar mucho tiempo y estudiar de forma muy profunda. Pero Lama Tsongkhapa, después de estudiar, generó esa experiencia, tuvo la experiencia y pudo ver por fin y comprender que la originación, a través de la originación interdependiente pudo comprender la vacuidad y de la vacuidad pudo comprender también la originación interdependiente. Es una vez además que había tenido una visión de Manjushri, que Manjushri le había dado a él muchísimas enseñanzas. Y una vez que generó una certeza, que le surgió una certeza muy profunda sobre la originación interdependiente, la unión de la originación interdependiente y la vacuidad, sintió una felicidad, un gozo interior como nunca lo había sentido antes, como nunca lo había sentido en ninguna de sus vidas anteriores. Y fue ahí donde se da cuenta de lo increíble que es Buda Shakyamuni al haber impartido esta enseñanza de la originación interdependiente que muestra la vacuidad y la vacuidad que muestra la originación interdependiente. Lama Tsongkhapa 기루다 하창 망고 임바인데 디디다 벽 나라라 Lama Tsongkhapa 나 신기 라마 치엠도 다 코란레스 디상 겨울음 치나 시레스 와 그다 코란 다 제치시 샤데요레 근데 인도 가나다 공개 마 코란 기루토라다 마 라자 꾸마라 로존 치냐토라 오메슈나 로존 치냐토라 근데 송바 근데 띵중 동배 돈도 샤야다 동바 띵중고 돈도 샤야데 레라오 마레스 칼레 카구레스 이네 양한테 디 미션을 탑내버렸어 다 내버려도 되셔버렸어 난저 뒤도 랑가 뒤가는 저는 랑가 신다서는 미스 다 키랑도 예제 가인서 쇼격서 데레스 베즈셔서 데레스 띵중 동배 돈도 샤야다 동바 띵중고 돈도 샤야게 탑시체 데레다 쓰잖아요.
Y aquí el Lama Tsongkhapa, que tenía muchísimos discípulos, así como su santidad el Dalai Lama también tenía muchísimos discípulos, le dice precisamente esto, sobre todo a los discípulos que estudiaban el camino medio, el camino prasángika, el camino medio. Y les dice que hay que llegar a una comprensión de la vacuidad a través de la originación interdependiente y de la originación interdependiente a través de la vacuidad, que esto es algo imprescindible, que no existe otro camino. Y por lo tanto, a pesar de ser difícil de llegar a esta comprensión de la vacuidad a través de la originación interdependiente y de la originación interdependiente a través de la vacuidad, no hay otro camino que seguir y por lo tanto es en eso en lo que hay que dedicarle esfuerzo. Es ahí donde hay que poner ganas y dedicarle el esfuerzo para llegar a comprender eso. 머니스지 장기도 나에 코스트 가래도 슬라드 나라서 딘주 동배 돈도 샤야기다 동바 딘주고 돈도 샤야게 탑식 미쳐도 와 따띠 민지 셰고야 정된되게 주진수 막 대판제 대코나이 또 탑수수 막 짜자래 세나 숨여데 딘주 동배 돈도 수 샤야다 동바 딘주고 돈도 샤야게 탑수수 막 짜냐래 근데 세나 무슨 메시지로 Por lo tanto, cuando estudiemos el Dharma, incluso si recitamos un solo Om Mani Padme Hum, que el propósito de recitar ese Om Mani Padme Hum sea exclusivamente para llegar a una comprensión de la originación interdependiente que nos lleva a comprender la vacuidad y una comprensión de la vacuidad que nos lleva a comprender la originación interdependiente. Porque todas las enseñanzas de Buda se imparten con el propósito de que lleguemos a comprender la vacuidad, de que lleguemos a comprender la vacuidad a través de la originación interdependiente y la originación interdependiente a través de la vacuidad. No hay nada más que comprender dentro de las enseñanzas. Y se nos cuenta que el Lama Tsongkhapa, para llegar a ese camino medio, cuando estaba estudiando ese camino medio y iba tratando de llegar a una comprensión de la vacuidad a través de la originación interdependiente y una comprensión de la originación interdependiente a través de la vacuidad, primero se ponía a estudiar sobre la vacuidad y llegaba a una comprensión muy profunda de la vacuidad, pero cuando llegaba a esa comprensión de la vacuidad, de repente perdía de vista la originación interdependiente. Y entonces se ponía a pensar sobre la originación interdependiente. Y cuando por fin la comprendía, perdía de vista la comprensión de la vacuidad. Y así pasó mucho tiempo. La escuela mayámica, es por eso que la escuela mayámica prasángika llegan a la conclusión de que sí, todos los fenómenos son interdependientes, pero existen por sí mismos a la vez. Ese es el peligro de no llegar a la comprensión de la vacuidad y la originación interdependiente. Si no llegas a comprender eso, cuando piensas que todos los fenómenos carecen de una naturaleza inherente, acabas cayendo en la conclusión de que en realidad no existen. Entonces, por eso la escuela mayámica svatántrica acaba llegando a la conclusión de que todos los fenómenos carecen de una realidad intrínseca, pero que sí existen por su propio lado. 키라우스다 사모 오메 되라베 지 로종 슈치게 로종 야고 체겐게 미소 키라우스 네 조고 초수야 키라우스 키라운게 롱몰라드네 런싱게 주바서도 까보데 까베 슈도
되는 정신 주바가 인데구나. 키랑게 군소가 나와 대탕제 키랑 강 나와 너 신주 여바다 가는 거야. 대 가는데 다 되게 강야 민도 세지기지. 살고야 내가 요랬어. 얘네는 다 되도가 나와 대 탐제 남주다 tum바 가는데 나와 되게 대 탐제 자실 예수 남샤 태바다 상당 그랬어. 대도 용견시 여바 상당 그랬어. 나 대원도 동의 민도 세죠. 팬은 제겐시 팬바든 너번 제겐시 여바지. 윤 되게 신라치 팬토고 여바지. 뭐 된데 팬은 제겐시 여바지. 인지 되도 상을 양양한 거를 마도 신경도 나와 대탄제 능주도 tum바 가는데 나와 탐제 가는 지금 말했어. 나와 참아 가야 말했어. 나와 민상도 야랬어. Por eso, Lama Tsongkhapa le explica a sus discípulos, los llama amigos y les dice, mira amigos, vosotros también vais a experimentar esto, también os va a pasar eso porque yo cuando pasé por ahí, yo experimenté eso, a mí también me pasó. Lo que sucederá es que cuando tú niegas, cuando refutas la existencia inherente de los fenómenos, en ese momento de repente la realidad convencional, tu percepción de la realidad convencional también desaparece y caes en el peligro de pensar que entonces nada existe, que todo lo que percibo no existe. Cuando la mente caiga en ese extremo de negar lo que yo percibo, las apariencias convencionales, ahí es cuando tienes que pensar en la ley de causalidad. Tienes que pensar en que existen las personas que experimentan felicidad y sufrimiento, que la experiencia de la felicidad y del sufrimiento existe y que existen cosas que nos afectan positivamente y negativamente. Eso hay que pensarlo una y otra vez cuando nuestra percepción de la realidad convencional desaparezca, que la realidad convencional existe nominalmente. 나도 나라라 나오나시 민도데 나도 팬은 되게 나지 여봐시. 나 근데 저 팬은 되게 나지 여봐 인도서 그 여다인도스 유진인도스 야나 딱든 째만 니에지 여고도 야나 민상적이야. 가로치 못도 좋아야 된다. 다 째네 부모가이나도 째는 니니. 신앙을 다자가 좋아하는 시자가 좋아 니에도스. 다 매인도서 대도는 용기도 없을라도 대화도 동행 요야 돼. 나 하는 게는 아주 없을라도 다들 민상마다 하면서. 여봐도 자자 쳐다자 민상래. 나야 민상래. 나 민상이나 내 수고. 내 강과 내 모자슬라도 참아 민상 샤고. Cuando pensemos, por lo tanto, en la ausencia de esa naturaleza inherente, por ejemplo, la buscamos esa naturaleza inherente, esa entidad inherente en los agregados y no la encontramos. Entonces, si yo llego a esa conclusión de que no encuentro eso que estoy buscando, ¿quiere decir que yo no existo? En ese momento es cuando yo tengo que pensar, espera, pero yo sigo deseando ser feliz y sigo deseando liberarme del sufrimiento. A pesar de que cuando yo busco esa naturaleza inherente de mi yo, no la encuentro, sigue habiendo alguien que experimenta felicidad y alguien que experimenta sufrimiento. Hay cosas que me siguen afectando positivamente y me siguen afectando negativamente, por lo tanto, existo. Y cuando algo existe, puede existir solamente de dos formas. O bien existe y entonces la busco y encuentro, o bien existe meramente nominado, existe meramente designado. Entonces, si yo me pongo a buscar, a investigar en los 5 agregados, de la misma forma que busco un tigre dentro de una jungla y no lo encuentro, pero sigo
encontrando una persona, sigue habiendo una persona que sigue deseando ser feliz y sigue deseando no sufrir, quiere decir que existe. ¿Y de qué forma existe? Solamente queda la segunda opción, que es meramente designada. Y si el yo existe meramente designado, mis agregados también existen meramente designados. Por lo tanto, mi casa, mi coche y todo lo demás también existe meramente designado. 제가 나세대 팬은 전쟁이 나 세대 계속 라운에 얘기나 내 부모가 나와 쟤나 디레도 와서게 누구주서지요 그랬어 계속 근데 그런 누구주서게 나지 짜원이는 라모스는 어따 부모가들 때네 따분지래셔다 셀라 땐좀 때네 따좀지마도 민두세죠 다 내지마도 도서점도 와 Si pensamos, por ejemplo, en ese yo que experimenta beneficio y que experimenta daño, que experimenta cosas positivas y negativas, si existe, si tiene una naturaleza inherente, si existe inherentemente, entonces yo tengo que ser capaz de buscarlo y encontrarlo, encontrar un sitio donde yo pueda apuntar con el dedo y decir, ese soy yo. Pero lo que realmente sucede es que cuando buscamos en los 5 agregados, no encontramos absolutamente nada y eso quiere decir que el yo existe meramente imputado sobre los 5 agregados, que existe dependiendo de una imputación sobre los 5 agregados, que existe meramente imputado dependiendo de otras cosas. 야, 공부다 저와 좀 mention했잖아. 나서 예매 제가 유고라 말아봤다. 제가 부모나라 소수의 부모가 되나. 수그 부모, 초의 부모, 도시 부모, 남라시의 부모세 부모들이 나 자야. 되게나 자는 자원이네. 다 라야 매봐도 리벤이거든. 근데 저 라면에 근데 저 숙하나 때문에 그 라면도 여든 나한테 내지 여봐도 그 리벤 제가 좀 내거든. 리벤 매봐 딱딱 하고도 와. 저는 얘 매봐 하고도 와. 제가인데 그걸 리벤이거든. 다시야 때는 마다 왜매. 다 왜 이겨는 말. 다들마다 무슨도 랑아 도스치 뉴스. 다 공부라 때문에 다 삼지래셔. 다 공부를 때문에 민딱 삼지래셔. 싫어? Karela riban nagitus? 나 랑원에 여봐들 리벤이거든. Alelaso. 나 랑원에 여봐디 계속 리벤 간다 수능도 없으면 분명 나와 째간도나. 저 리벤 상로 가져다는 째는 누가라 간데지 따져서가도나 니에 켰는도 그걸 리벤 나와. Si realmente existiésemos por nuestro propio lado, entonces tengo que buscar, debería de ser capaz de encontrar ese yo dentro de los 5 agregados, porque no hay otro lugar donde yo pueda buscar mi yo más que en los 5 agregados. Buscar en el agregado de la materia, el agregado del cuerpo, de la forma, el agregado de las sensaciones, del discernimiento, de los factores compuestos y el agregado de la conciencia. Solamente podemos buscar ahí. Y cuando busco en cada uno de esos agregados me doy cuenta de que yo no encuentro ese yo. Y no hay otro lugar donde buscar ese yo, porque no hay un yo que exista totalmente independiente y separado o distinto de los agregados. Entonces es ilógico pensar que el yo existe por sí mismo, pero cuando yo lo busco no lo encuentro. Si realmente existiese por sí mismo, yo debería de ser capaz de encontrarlo dentro de esos 5 agregados. Y eso nos lleva a una conclusión. Eso nos indica que entonces el yo existe meramente imputado o dependiendo de los agregados. 오하야 맞아 똥바이 공스라도 각한 매니저 상당히 자원에 말했어. 똥바이 공스 예와 타지야 버렸다. 똥바이 소리 여는 마도지. 내나 다 같이 그랬어. 공내 편도 지는도 간이 매니저 공부하게 그냥 룽 직전에 룽 나서나이니까 열었다. 하고서 아예 매니저 저 살로 가능하다 지연 유도 맞춰가지고 상담 받으면 어떤 룽 나서나이니까 열었다. Por eso el meditar en vacuidad no quiere decir no pensar en nada.
Eso no es meditar en la vacuidad, porque la vacuidad existe, es algo existente, no es algo que no exista. Si, ¿de qué serviría meditar en algo que no existe? No nos podría servir absolutamente de nada. De hecho, cuando meditamos en algo, nos abstraemos y meditamos en absolutamente nada, eso incluso nos puede llegar a desarrollar esta enfermedad del lung, esta enfermedad de cuando los aires internos se desequilibran. 나들이 뭐지고 첨부 차에 내가요 스타트다 룽나 살란다 뭐지고 차에 타실 O en otras palabras, cuando nos enfermamos del lung, cuando nuestros aires internos se desequilibran, al final somos infelices. Siempre que hay lung, estamos mal. 나들 나라도 메진나라라 가디 나라도 미망고 제시게 답에 나 기부 민두스 싫어 기부 민두스 가르치에서 쓰는 니저 셰제 메디 기부 민두스 차대 싫어 뭐 근데 그 룽 나자 주 룽치 Muchas veces nos encontramos, de hecho, a personas que les preguntas ¿y cómo estás? Y dicen, la verdad que no estoy bien, estoy mal. Y le preguntas, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? Pero no te saben dar una respuesta, dicen, no sé, simplemente es que no estoy bien. Y cuando no saben por qué están mal, normalmente es porque tienen lung. 나들 도스라 다 대다 자네 룽이 나서 대다 자네 아 지셔봐야나 그래서 저는 뱀에 하고서 뱀에 룽키 다 룽메 세더라 다 뱀이 룽메 세라고 다 창아도 다 나서 내기 쳐도라 그래서 뱀에도 상당 안쪽에 차 매도고 차는 신체는 그 내주를 짜냐래 그래 제 부자 가요 말았어 그래서 도도 못는 지금 때데스 암질 때는 다 룽메도 못는 그래 망가이셔 요말스 그래 로카시마 냠버서 로주 스파 사샤는 되기를 가지 용마스는 편도 충말했어 가지 망아서는 다 편도 셔졌어 근데 두지 좀 부르다야 사dem지를 먹고 사야 되는 말이야 어디를 다 된다 어 어디서다 도저히 개체 못 쉬라 나 내가 가서 샤원이 숨새 균새 이제 페모스 세 말다 그러면 뒷다운에 핑 말았어 그러면 나와 숨는다 나와시 나왕아 나와주 로지도 그런 연도 차지 싸다 참아지 이게 말이야 어디서 쉬우지 편도야 나도 자 거기는 동거야 뒤서도 왜 메시지다 쉬운한도야 나게 누나서 만나서 니가 핑기스티 권 나서 내가 이놓고 내 매라 저는 나서 먹고 쉬우지 이거야 땡하게 베베가 음식 캐슈 제답에 캐슈 너무 캐슈지라고 음식 이시도 메시지 켜하고 간 사람 Amchi su, 이시던데 음식 이시도 음식 견라서 해야 yeshe tamde, 이시던데 jeje, 콩콩 넘어져 버려 ale, 제가 공개 나라 어디 랍서 쉬다 ale, 다 그런 동사서나 로고 주거든 이제 동사라 je. 나 이쪽 어디 워콩 나라 랍서 어디 쉬다 말아 Y hablando de la enfermedad del lung, una de las cosas de nuestra cultura tibetana más buenas, más positivas, es la medicina tibetana, sobre todo la medicina con el lung, la medicina del lung. La medicina contra el lung son simplemente hierbas, son hierbas medicinales que no tienen ninguna contraindicación, no tienen ningún tipo de sustancia que nos pueda dañar y por lo tanto es de mucho beneficio consumirlo continuamente. La medicina tibetana, sobre todo esta medicina del lung, como no tiene ninguna contraindicación, la podemos consumir todo el tiempo que queramos y nunca nos va a afectar negativamente. De hecho, el tipo de medicina tibetana no es algo que surta efecto si te la tomas solamente una vez o dos veces. Entonces no vale decir, es que yo me tomé una vez un poco de esta medicina del lung y no me hizo nada. Es que la medicina del lung no es así, sino que hay que tomarlo continuadamente. Así como te tomas el té, como tomamos infusiones todos los días, pues en vez de tomarte una infusión de té verde, te tomas una infusión, por ejemplo, de esta medicina de lung, de estas hierbas medicinales de lung, y te la tomas mes tras mes. Si estás enfermo, te ayudará esa enfermedad del lung. Y si no estás enfermo, sirve como una prevención contra el lung. Por lo tanto, es algo muy importante y muy positivo tomarse esta medicina del lung
todo el tiempo, continuamente. Eso es algo que me dijo un doctor muy famoso, que ya falleció el año pasado, el doctor Yeshe Tomden, que vivía en Dharamsala, que de hecho es de mi mismo pueblo, y yo lo vi y me lo dijo, me dio estos consejos y me dijo que es muy importante consumir estas hierbas medicinales continuamente. No, ya te para la venera, da dos re. Nanzo dira da chin na gi dos. Tinge le re sha sha mara. Le yina. Kesi kera le gi juba yina. Ta ke shen shi to go me so ko ya. Na ya de me so ta shi chi go ya ba. Nanzo le re se na go ta ai kyun me so ke shi sang ba ya ma. Le re se no go ta ji yo está. Simplemente quería hacer este pequeño paréntesis entre la enseñanza. Por eso, cuando nos enfermemos, no debemos de decir, es que es mi karma, y dejarlo así como si el karma fuese algún tipo de destino, algo que no se puede cambiar. Todo lo contrario, si es el karma, tiene causas y condiciones, y entonces podemos poner en su lugar otras condiciones que nos ayuden a quitar esa enfermedad. No hay que tomarse el karma como algo fijo, un destino que no se puede cambiar. Precisamente si es karma, se puede cambiar. Ta jena dire. Nanzo ta me le re ta nga na gi do chi chi na gi do nga la ma chi lo mo cha go ye do nga chang ge ye chi 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 ye se jena za wa ni ne cha gi mar da sti yin chi min chi nga zo ka yin se che den se de ke chim bo shi me la de ke chim bo shi so su chi chi ye de ke chim praxis che ba yin so su hang ge chi ye de ke chim bo wa Por lo tanto, jibe 소소 jibe chapa chana deno wa tongwa yin se de sang ba chanjuk sim se de sang ba to shibe ke chim re por eso nunca debemos de dejar alguna situación diciendo, es que esto es mi karma, con una actitud derrotista pensando que entonces no puedo hacer absolutamente nada, que eso es mi destino. Y entonces, bueno, voy a ir a hacer un mo, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o voy a recitar algún mantra. No, sino que si es una enfermedad, es mi salud y por lo tanto yo tengo que cuidar mi salud, tengo que ver qué tipo de medicinas puedo tomar para poder curarme, incluso en la práctica, si debo de hacer alguna práctica, esa práctica la tengo que realizar yo, tengo que usar mi inteligencia para poder practicar y para poder poner en práctica tanto la vacuidad como la bodhicitta, eso es algo muy importante. rāngshīngi yōba sara tānyi dō kāgu rēs. Tānyi dō kāgu shū la kānsa mīndā tsāngi rō. Mīndā tsāngi tā tēnzhi chāmi tēne gyōdan jībī nāmshā tāmchē chāshī tāmchē yōshī bā. Tā dī gugu yā sā ngā zō la rō. Para poder, por lo tanto, que es de lo que estamos hablando, refutar la existencia inherente, la naturaleza inherente, tenemos que hacerlo a través de comprender de la imputación, de que todo está meramente imputado, a través de comprender el nivel más sutil de la originación interdependiente, comprender que todo sigue funcionando, que la ley de causa y efecto sigue funcionando y que todo sigue existiendo dependiendo de sus partes. Aya da ngazo 대충 가래 살라테 제르무 친게 제라모 종가 봐 친구 다 시무시 개첨 버지로 봐 제가 당다디 띵중 동거 된도 샤야다 동바 띵중 된도 샤야데 제르무 치 코랑게 네즈난게 답에 로중낭 사이슈 치신데 엄자 사이슈 치신데 냠니제 슈 치신데 다 좀된 대기 숭로 탐제게 다 님부의 님부들 데려셨어. 님부의 남이 님부 데려셔. 알아서 님은 되더나 보고도 세리도 오다 도스카라 송바인데 알아서 뭐냐다. 프랙티스 시행 알아서 뭐냐야. 오다 진주 쳐고야래서. Lo que es importante que comprendamos de estas estrofas es que Lama Tsongkhapa dedica su vida, dedica sus estudios, dedica
su meditación y dedica su práctica a la comprensión de la originación interdependiente a través de la vacuidad y de la vacuidad a través de la originación interdependiente, se da cuenta de que esta es la esencia de las enseñanzas de Buda. Y nosotras y nosotros como sus estudiantes, como sus discípulas y discípulos, tenemos que seguir este ejemplo. Pasamos a las dos siguientes estrofas, que son la 22 y la 23, que dice: esclavizados, esclavizadas por la ignorancia, los que con fiereza se oponen a ti, ¿qué hay de sorprendente en que no sean capaces de soportar el sonido de la existencia no intrínseca? Pero si después de aceptar la originación dependiente, el precioso tesoro de tu palabra, no se tolera el rugido de la vacuidad, esto sí me parecería verdaderamente sorprendente. Tena chiribe tunda mao sorwa. Chiribe ki tunda mao soke tene kayesna sangela kadu ine dindurje sangela kyonje kyanyang sal tangte yorwas. Kyon kyanyang cheje tene dindurje kyanyang che sal kyanyang tangche ta bosala ta tidu kap ki ta chiriba yorwa santana o dinij kap te yorres. 다 된다 어디 콘저게다 랑신기 동바 챌린지기면도 텐제 챌린지기면도 아다 테네조 등세게 랑신나 살당기면도 들어다 하래게 민두스보다 들어 항상에게 민두스 En estas estrofas, lo que se está diciendo a quien se está refiriendo aquí es a esos filósofos no budistas que estaban presentes en la época de Buda y lo que hacían todo el tiempo era tratar de competir y de criticar las enseñanzas de Buda. Ellos no aceptaban que los fenómenos careciesen de una naturaleza inherente, no aceptaban la interdependencia y no aceptaban la originación interdependiente, la interdependencia como un razonamiento para demostrar la ausencia de entidad inherente. No pensaban que esa enseñanza que diese Buda fuese nada increíble. 가라 때네 서래서 கொஞ்சம் 계셔야지 영마 그 가라 가릴라 때네 서래 소견데 간대지에서라는 조니와 드이나 컨트롤제 영마 다들 렌제 영마로 네 컨트롤되는 텐데지되는 나라지 껴가지 세도 나라도 미리 껴와라 봤어도 되도 그
규지다 깨지라 깨는 중세 라위야마 군조가 자리에서 그 교계는 시 믿음의 규지를 중으리스네 믿음의 지를 중으리스네 라위야마 덴데시 켈랑게 딘종 켈만한 바델라 항상에 가면 도스 봐 Y estos filósofos no budistas no pensaban que las enseñanzas de Buda Shakyamuni eran algo especial o algo increíble, porque su visión estaba basada en un Dios creador, en que todo había sido creado por Dios y que no había sido creado por causas y condiciones previas. Pero en cuanto se le preguntaba, se le hacía una segunda pregunta, bueno, y entonces ese Dios, ¿cuáles son las causas y condiciones que crean ese Dios o de las cuales surge ese Dios? No sabían contestar a esa pregunta. Cuando se le preguntaba sobre el renacimiento, tampoco creían que el renacimiento existiese gracias a causas y condiciones previas, sino a la creación también de un Dios. Por lo tanto, afirmaban que las cosas surgían de unas causas no concordantes, de unas causas que no concordaban con el resultado. Y era por eso porque ellos refutaban esta visión de la causalidad, que no sabían ver las enseñanzas increíbles que daba Buda. 다 공개 숨기 집에 때는 중화 캐라네 동이 나로 미스바 딜라 공사게 모사께서 내리셔 봐 대원한테 Y era precisamente la razón realmente por la cual debemos sentirnos maravillados o sentir que las enseñanzas de Buda son increíbles, es porque porque Buda muestra cómo podemos comprender la originación interdependiente y usar la originación interdependiente para comprender la vacuidad y la vacuidad para comprender la originación interdependiente. 다 항상에 술로선 게 알았으라데 우마런주바 면책 나바디게 항상 도스 콘트 땡리 개내지기도 좀된 대기다 숭기 닝부 땡리게 개내지기도 도데베게 개내지기도 제라마의 개내지기도 센담의 개내지기도 우마런주베 개내지기도 땡리 켈랑길랑길라 대 탐색이 랑문에 좀 런신이 여바시 개내지기도 딱 항상에 되셨어 항상사 되셨어 Pero aquí también nos está diciendo Lama Tsongkhapa que dentro también de los budistas hay una visión que también es increíble, pero es otro tipo de increíble. Dentro de las visiones filosóficas budistas hay escuelas desde la primera hasta la Madhyamika Svatántrika que sí aceptan la originación interdependiente. Por lo tanto, aceptan la esencia, el corazón de las enseñanzas de Buda. Pero lo increíble es que acepten la originación interdependiente, pero que a la vez afirmen la existencia de la naturaleza inherente, la existencia intrínseca. Eso es algo incomprensible, increíble. 항상 다 혼자 가려 그랬으나 다 대단한 랜드 매버 쳐도 밥에 배마시 매버 쳐도 개분조소 매버 쳐도 사마 매버 쳐도 상다 공덕에 초등교를 신경 동반이 있으면 또 그런 대배 계속 다 항상 그러다 다들 뭐사 항상 그 파티를 시작해서 좀 공덕이 일라 Por lo tanto, estas escuelas piensan, todos los fenómenos son interdependientes, pero puesto que son interdependientes, existen por sí mismos. Porque si fuese el caso de que no existieran por sí mismos, entonces la ley de causalidad no podría existir, las tres joyas no podría existir, el refugio no podría existir, y ellos se asustan de que todo esto no puede existir porque no existe por sí mismo. Y eso es lo que dice es nuestra escuela, que es increíble, que crean o que propongan la interdependencia, pero que a la vez piensen o acepten la existencia por sí misma de los fenómenos.
Tene jung slava. Tene jung. Tene mate bala yonsa kyo mindu slava. Shela to godo. Shela mate bala yonsa mindu. Jaza tome gechi yoba ina nanke medo na shi shaba. Remon go ra yoba na shi. Wadri chakda godos. Jaza tome zangane yonsa mindu slava. Toba mewa che yan mindu. Tene jung se namsan salona karga. Tene jung se ranzu moto bache. Ranzu moto ba. Ramane me de gaji. Nyapa sanle to bache. Gobe tebo goya ba. Swa. Por eso lo que no debemos de hacer es decir, bueno, sí, puesto que es una originación interdependiente, no existe por sí mismo. Y simplemente dejarlo ahí en decir eso. Debemos realmente pensar, se origina de forma dependiente. Las cosas, por lo tanto, solo pueden ser dependientes. Las cosas dependen de otras cosas para existir. Solo pueden existir cosas que dependan de otras cosas para existir. No existe nada independiente. Aquello independiente, si algo existe independiente, es como una flor que crece en el cielo o como los cuernos de un conejo. Es algo inexistente, porque todo se origina de forma interdependiente. Y puesto que se origina interdependiente, no se puede originar por sí mismo y tampoco puede ser independiente. Es muy importante que cuando pensemos en la interdependencia, enseguida pensemos en que no puede existir de forma independiente. Dele. Jaza tinjung mayin de chen kaya yao ma re. Tongba mayin de chen kaya yao ma re. Tini parto sangla la. Por eso no existe ningún fenómeno que no se origine de forma dependiente. No existe ningún fenómeno que no esté vacío de existencia inherente. Esto es algo que sí o sí tenemos que sobre lo cual tenemos que reflexionar. Chen di tangje rangwen de zhuge tongba mayin na. Rangwen de ma tongba yin na. Jungwa dan, jigwa dan, pawe benba shivu dan. Tangje nao chagdo. Sodo sangda, ¿verdad? Si los fenómenos no están vacíos, si los fenómenos no carecen de una naturaleza intrínseca, entonces los fenómenos no podrían surgir ni desintegrarse ni nada de ello. Chaza, ngarazo kanna wate benba, sudu, rangwen de ye genji, oda, yu tenten ne dusha wata waji, lola shagi duna, da denda wate nutri imbaji, namsan, san koto guwe, namsan tende san tanga, ¿verdad? Cuando pensamos sobre la originación interdependiente, en cuanto todo aquello que percibimos se nos aparezca en nuestra mente como siendo inherente, existiendo independientemente, existiendo por sí mismo, enseguida seremos capaces de darnos cuenta de que eso es una forma equivocada de percibir. Chagan kasa, da mangolaba na shije, sosola, soso majibar chabe kato, majibar chanye ko kawadu, sene. nga se shiru sama nga sayi de kawa do lebe na lo to ga de kawa de kyan do na lo kawa de kan de sto nga sayi de ten zam je mo to yo mare se du ka lo ba san tan. Por eso, como mencioné en una de las clases anteriores, cuando estemos mal, cuando nos sintamos tristes o descontentos o descontentas, tengo que pensar, ¿dónde está ese yo que está triste? Y tengo que ponerme a buscar, ¿dónde está ese yo del que me preocupo todo el tiempo? ¿Dónde está? ¿Está en el estómago? ¿Cómo es? ¿Existe sin depender de nada más? Chazan da do ke chbo ne sha cha da san tan da ba da de ju de rang shi me la zhe ko la mi ten ji zhen zhong me mi ji ne rang shi do zina da wa ge wan de pa jo nam ge le zhe do zhong wan da da che ge ba ke ge ge ba lan san der ne ta ga shi ge zhe wa cha ta ga shi ge zhe wa cha so de ba. Pasamos ahora a las siguientes dos estrofas que dicen 24 y 25. Dicen,
La puerta que conduce a la existencia no intrínseca, esta suprema puerta de la originación dependiente, solo por su nombre, si uno se aferra a la existencia intrínseca, ahora a esta persona a la que le falta la entrada incomparable y muy transitada por los nobles, ¿con qué medio se la podría guiar al camino excelente que te complace? Te carecho, se la puede. Tinge Jaucho, Mingsang Nigel, One Joba Tenny, Ten, Caswada. Alan Dish Lama, this Lashda. Gua. Tar Rangshim Neba, Rangshim Neba did Rangshim Neba la Tiguris and Zorwa. Tiguris and Tigobasala, Rangshim Neba la Sosu Samble de Nuba Kayaba, the Rangshim Neba of San Tangores, Rangshim Mela Tigosla de Krang Lubjon Che in the Gane, Lubjon Che, the Rangshim Neba the Shishan. Some time the Rangshim Neba the Shishan. Come cover Rangshim Neba the Shishan. Some Gomba Kanchi of the Rangshim me can tie the year, such a lot. What is got the son of that? Krang assembly never use it. Rangshim Neba particulars. Tenemos que llevar en el pensamiento, familiarizarnos con el pensamiento de la ausencia de una naturaleza inherente. Pensar y llevar siempre con nosotros ese pensamiento de la ausencia de una naturaleza inherente, de una naturaleza intrínseca. Por lo tanto, por ejemplo, si estamos estudiando, debemos estudiar sabiendo que eso carece de naturaleza inherente. Si estamos meditando, hacerlo comprendiendo que eso carece de naturaleza inherente. Si estamos escuchando las enseñanzas o reflexionando sobre las enseñanzas, hacerlo sobre la comprensión, basados en la comprensión de que eso carece de una naturaleza intrínseca y que por lo tanto existe meramente imputada, existe de forma relativa, de forma convencional. This the check. Chess on the carre salad. Tangara Jege Kasure Shake Wed, Marazo Tom Wed, Haku Wed caress, no? Rangshim never this. Rangshim the Tuchid this, Tinju this. Por lo tanto, aquello que debemos de comprender, que debemos de ver, que debemos de realizar es la ausencia de naturaleza inherente, la ausencia de naturaleza intrínseca y aquello que lo demuestra, que es la originación interdependiente. Ta Tinjung Rangshim never hap where again. Kunze San Tadi Tinjung dress. Tabatovich the Toma Kanu Maruba dress. How was one? Hamadi Harisumaki? Tinjuki Chita Tada Kaya Yamares. Alelasa. Oh, the Tedon. Then a Tinjung said, what? Then the image said, what the rest? That is Riba Santanda, Riba Alpeni Santa Java. Then there's a Salmatana Tamis. Por eso tenemos que comprender que todo carece de una naturaleza inherente, usando como prueba para demostrarlo la originación interdependiente. El razonamiento que nos permite comprender esa ausencia de naturaleza inherente es la originación interdependiente, que nada existe inherentemente igual o de forma distinta. Cuando comprendemos eso, vemos que no hay otro camino más que la ausencia de la naturaleza inherente.
동의 학과에 땡들 상당히 들었어. 라나 매버데 땡들 상당히 들었어. Por eso, el primer y segundo verso dice, la puerta que conduce a la existencia no intrínseca, esta suprema puerta de la originación dependiente, lo que aquí nos está diciendo es que aquello que nos lleva, el razonamiento supremo que nos lleva a comprender la ausencia de existencia intrínseca, de existencia inherente, es la originación dependiente. 어디서 상당히 개천버렸어. 난 도스라. 다 균zel 되는 다 민니께는 랑신도 지나다 왔게 온 디스라. 근데 소인데 다 땅을 마오도. 뭐 마오슬라도 뭐 버더버 켈랑게. 뭐 버더버 켈랑게 디스레스나. 센잠바 도더바 되니 지라마오도 그래. 오마 탄조백이 뭐 데메레스라고 그러냐 라면에 여바레스라고 그러. 라면에 여바레스 콘타는 냠도 참아 치기치게로 비게 간달라. 센잠바 도더바 지라마오도 데마르고 그랬으라고 뭐. 얘네 콘토 뭐에 딱 봐도서 데마르 마주 바레스라고. 런주백이 초탄제 데마르가 똥바레. 데마 마주 바레. Luego sigue este verso 24, esta estrofa 24, en los dos últimos versos, dice, solo por su nombre, si uno se aferra a la existencia intrínseca ahora a esta persona, y aquí se está refiriendo a las escuelas realistas. Las escuelas realistas, llamamos a las escuelas realistas a esas escuelas filosóficas budistas que afirman la existencia de que los fenómenos existen realmente. Por eso se llaman las escuelas realistas. ¿Y estas escuelas cuáles son? Son la escuela Vaibhashika, Sautántrica y Chittamatra. La siguiente escuela, que es la escuela Madhyamika Svatántrica, niega que los fenómenos puedan existir realmente. Que dicen, los fenómenos carecen de una existencia real, pero los fenómenos existen por sí mismos. O sea que las escuelas realistas, que son la Vaibhashika, Sautántrica y Chittamatra, afirman que los fenómenos existen realmente, pero la escuela Madhyamika Svatántrica dice que no existen realmente, pero que sí existen por sí mismos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que todas esas escuelas, desde la primera escuela hasta la escuela Madhyamika Svatántrica, no han sabido encontrar un razonamiento lógico que les permita comprender la vacuidad. Mingzan la tene ranshin chubares konzo keleng yureves. Por eso cuando dice aquí, solo por su nombre, si uno se aferra a la existencia intrínseca, y lo que está diciendo es que estas escuelas dicen, vale, los fenómenos existen meramente nominados, designados, imputados, y eso quiere decir que existen intrínsecamente, o sea, usan el que existen meramente imputados como un razonamiento para demostrar que esos fenómenos existen intrínsecamente, que tienen una naturaleza intrínseca. Y es algo realmente raro. Como no saben
no saben usar un razonamiento lógico para demostrar, para comprender la vacuidad, y no saben comprender bien la originación interdependiente, aún así cogen la originación interdependiente e insisten. Si todos los fenómenos se originan interdependientemente, todos los fenómenos son interdependientes, pero eso quiere decir que todos los fenómenos existen intrínsecamente. Es muy raro cómo ellos afirman, hacen esta lógica. Chaza, pero chaza, teban membe gasa, niente que para chaza, niente le chaza bayina, niente que cholam, tolam, kolam, milalam, rangela tangana shi, cholam, tolam, kolam, milalam. Chanchu samba la cholam, tolam, kolam, milalam shinga. Ta dende ke nega pangche do, dende ke daga dungi mada ke suchi yang. Hao son, niente que gasa. 다 림바 땅보 초게 랑세 초람세 데라 다 가르쳐야 되스나 동이 또겐지다 마도에 니형데 년들라 용데 동이 또 투겐지다 또 마도메지 초람세 데라 No. 랑겔라 데나 시지 용시게레 전주 선발에 되지요 얘네 초람 야레스나 다 동이 마도가 수치요 어디 동이 또에 대탐제 가연스나 tenjik riba la tena toba chanja rima doja tenjik riba la ma tenga tongi tongi suchi me chata pasho namde lek drebe se tsi dira pasho namde lek drebe se pabe kansa tangja pese ke langa konso saman rose langa de tenjik de suwa na lam de la sonam jonam tonam golam mila sa rose ke langa de tenjik de na dogo rima doja rose shinda yang mares. Por ejemplo, las practicantes y los practicantes del vehículo Hinayana, digamos, por ejemplo, los oyentes. El camino que transitan los oyentes, el camino de la preparación, de la visión, de la meditación y del no más aprendizaje. A su vez también quizás los caminos de la preparación, de la visión, de la meditación y no más aprendizaje de los realizadores solitarios y los caminos del bodhisattva, ¿no? El camino también de la preparación, de la visión, de la meditación y de no más aprendizaje. Para poder llegar a esos caminos, sí o sí hay que haber realizado la vacuidad, porque, por ejemplo, en el primero de los caminos, que es el camino de la acumulación, tanto para los oyentes como para los realizadores solitarios, como para los bodhisattvas, en esos tres caminos no hay personas, no hay seres que hayan comprendido la vacuidad necesariamente en el camino de la acumulación. Hay practicantes que han realizado la vacuidad y practicantes que no han realizado la vacuidad. Pero una vez que llegan al camino de la preparación, todos los practicantes y las practicantes del camino de la preparación ya han realizado la vacuidad. Y eso quiere decir que todos los practicantes han llegado a una comprensión de la originación interdependiente. Y es por eso que dice en la estrofa 25, a la que le falta la entrada incomparable y muy transitada por los nobles. ¿Cuál es ese camino transitado por los nobles y las nobles? Los nobles y las nobles son las personas que han realizado la vacuidad. ¿Cuál es ese camino? Es el camino de la originación interdependiente, porque solamente por el camino de la originación interdependiente se puede llegar al camino de la preparación, ya sea de los oyentes, de los realizadores solitarios o de las bodhisattvas y los bodhisattvas. 건조 균세 땡중래 로서 현다시 상당히 요래지는 이요 말이지. 조 땡중들에서 땡중 리버 통을 줘야 되지. 중원 따당 되어 있는데 제대로 키우면 땡중 리버 되지. ¿No? ¿Existe cualquier otro método, cualquier otro camino que puedan transitar las personas nobles para llegar a la comprensión de la vacuidad más que el razonamiento de la originación interdependiente? Y no existe. Por eso es el camino excelente, es el camino incomparable. No, que yuga lamsan de tabajine tuar cha, tamba tujichen, tamba kadichen, ¿no? Kira tamba tujichen, kadichen de tu never chebade, tu never chege, rangshin meba toya dres. Rangshin meba to chomden dege sungi nimbu de rangshin meba yimba yindza, rangshin meba sunya yimba yindza. Chazan rangshin meba toya de, kira tu jebar nyaya de, rangshin meba toya dres. Lam de la jive tab
세디 땡들라 나가지 영어로다 탑한기는 좋아지 로 탑신다지 영어 다 땡들들스 저당 아주 땡들세의 시에디 계시모 가르쳐야 돼요 로 Y los dos últimos versos de la estrofa 25 que dicen, ¿con qué medio se la podría guiar al camino excelente que te complace? ¿Por qué le complace? ¿A quién le complace? Le complace a Buda. ¿El qué le complace? Que comprendamos la ausencia de naturaleza intrínseca, la ausencia de entidad inherente, porque esa es la esencia de sus enseñanzas. Por eso no hay nada que le complazca más que comprendamos la ausencia de entidad inherente. ¿Y cuál es el medio que nos puede guiar hacia la comprensión de la ausencia de entidad inherente, de la ausencia de naturaleza intrínseca? La originación interdependiente. ¿Comprendemos ahora lo importante que es comprender la originación interdependiente? 아, 그래. 제가 답도 못 투병한 못돼. 아, 답도 나도 땜바데 투 개보여야지. 투 개보스나 봐. 쉬워지 가보여야지. 봐. 가보 간다스 좀 거다. 콩게 숨게 난게 님부게 님부데. 동이 동바 땡중다. 땡주 동배던도 숨게 되래. 대 경제가 대 또에게 탑디 땡중 상다야 되래. 좋아? 제가 딱 뒤돌 상다 담바이나 되니 딱도 못 투게 되랬어. ¿Cuál es la forma de complacer a Buda, de que se sienta súper orgulloso y contento de nosotras y nosotros? Practicar la esencia de sus enseñanzas, que es comprender la originación interdependiente a través de la vacuidad y la vacuidad a través de la originación interdependiente. Y el método para poder llegar a esa comprensión es precisamente la originación interdependiente. Si reflexionamos sobre ello, complaceremos a Buda. 제가 나라도 당상다. 나라도 그 최근 된다 문에 신예데 가르라 라레그를 했어. 와다 땡중을 라레그를. 땡중도 상다이들. 지금 잡아체 디토 라레그를 했어. 걔랑 냠이 뿌다고 중요하디 가라 라레그를 했어. 어디야 땡중을 상다 거였어. 땡중 상마다네 걔랑 냠이 뿌다고 중요해야 말했어. 걔랑 제부 상고치 연구보이나 땡중을 상다. 걔랑게 네게티브가 상만 매번 속고에는 땡중 상다야 돼. 땡중 다 탑시면도 탑들에 하가지면도 사지다. ¿No? ¿De qué depende de que lleguemos a una buena comprensión del Dharma? De que comprendamos la originación interdependiente. ¿De qué depende de que desarrollemos ciertas experiencias del Dharma? De la comprensión de la originación interdependiente. Sin una comprensión de la originación interdependiente, no podremos ni siquiera practicar de forma correcta. ¿De qué depende que podamos obtener el resultado deseado o eliminar todo lo negativo? De que comprendamos la originación interdependiente. En otras palabras, no hay otro método que podamos usar más que la comprensión de la originación interdependiente. 랑신 쯤이 때매다 땡지 때다 셔마니 지다 보니 모르나 시질라 민겐도와 니드교 데려봐 데려서 그래 Estamos ahora en la estrofa 26 que dice: la naturaleza intrínseca, no creada y no condicionada, la originación dependiente, condicionada y creada, ¿cómo pueden las dos converger en una sola base sin contradicción? 수둡슬라게난다 라왕슬라게난 되게 요 말했어 정신세계 정신이 좁아서지 템버 좁아서지 수둡은 좁아서지 라왕도 좁아서지 다 그게 요 말했어 탐지 신라 떠봐 신라 라야 말했어 탐지 쥐말했어
Xuemara. Juda Jen Shengi, Dam Cheba, Shua. Shela Toba, Shela Rale, Chumara. Esta estrofa también habla de algo muy importante cuando dice la naturaleza intrínseca, no creada y no condicionada, la originación dependiente, condicionada y creada. ¿Cómo pueden las dos converger en una sola base sin contradicción? Nos está diciendo una naturaleza, una entidad que exista realmente de forma independiente, que exista por sí misma. Ese tipo de naturaleza, una naturaleza que las cosas existan inherentemente, que existan por sí mismas, que existan de forma independiente, es algo inexistente, es algo que no puede existir. ¿Por qué? Porque todo depende de otras cosas, porque todo depende de otras cosas y por lo tanto todo está sujeto, todo está condicionado, todo está sujeto a causas y condiciones. No de Kandere Sladi. Tende que tiene Shela Toba, Shela Rale de Chema, o Tende Teba, Chema Ni Slava. What the Kandere was, Chiratina, Shichikitendo, Shikara Nakide, Naetendo, Nepumutendo. Oh, Ta, Yamashi Choksetendo, Karsantana Digua. All the Choksetendo Sana, Tendo Sedeba, or the Dalito Son, what the that shit did then though. Ranshingi Matuba, said Ranshinga Tomba, said it. Oh, yada, Shella Toba, said it. Didn't you need Shella Raleva, Shella Toba, Shella Raleva, Shanky Dub Germaniba, that the Nijin about it, Mingo, Gao Mindus. Didn't you bet the did and do Chibaresha, said you, Mochiba. How was on? Por lo tanto, aquí que menciona la originación dependiente, condicionada y creada. Y está diciendo que una base, que sobre una base pongamos cualquier cosa, ¿no? Ya sea nuestro cuerpo o una mesa, podemos decir una mesa. En esa base que coexistan la ausencia de naturaleza intrínseca, el vacío de naturaleza intrínseca y depender de otra cosa, depender, el condicionamiento por causas y condiciones, no es una contradicción, sino que en realidad estamos hablando de lo mismo, son de la misma esencia ambas cosas. Tiene Chema da Chema Mayi Basilati, Yan Nunga Shadras. Shengi Chema, Shengi Chema, Shenla Teva, Shengi Chema Dan, Chema Mayi Basilati, you won't get us. No. Por lo tanto, dependiente e independiente, ambas son contradicciones, son dos cosas opuestas. O condicionado o no condicionado, en este caso sería creado o no creado, fabricado o no fabricado. Son dos cosas opuestas, totalmente, directamente contradictorias. Vaya, tema da Matoba, Salatita. Shikarita no tema da Matoba, Pedumagares. La dependencia y la independencia, sea cual sea la base, es totalmente y directamente opuesto y contradictorio. Chigda Dumasala, Mangares. Yana Chig Yingu, Yana Chile Manga Chingores.
Tiño un gacho. Kunzo que tempa tan, también tempa son un geles. Hagoso, Hagos. ya shikan, gari santan baya di, shela teba ji santan dan, teba mani ba tu rangshin keduwa. Shid kunzo tempa yimba hakona, shid tena tempa yimba keduwa. Tama digo sumaso, shiki kunso temba. Tena anase de kiran, kunzo tempa yina, kiran kunzo tempa raba. Kiran tena tempa maraba. No, Kiran donyi maraba. ale hagos. Odile, du santan raba. Una cosa que tenemos que comprender es el tipo de fenómenos opuestos que existen, por ejemplo, el frío y el calor. El frío y el calor, si bien son opuestos, no son directamente opuestos, no son directamente contradictorios. Mientras que, por ejemplo, Yunzen karayasa na, satan nipude, mwende mewe yunzen karayasa la. Sawada chamusa, ngosan gagi dode, ne kuyo mwende marayasa. Kaya na, sawada chamu kaya mwenge jipache de dus, shenaj dus. Mwenge sana kansa na sa, toba da ma dobas. Toba da ma doba kaya mwenge ji mindus. alejacos. Ra mwenge sana, takpa da midaba. Yana takpa yunga, yana midaba yunga, di kaya mwenge ji mindus. Shikda tade. Yana chik yunga, yana chikle manga ta chi yunga, ten manga mindus, trosa mindus. Kunzo da terdang da basa, odu santa, ha? El frío y el calor no son dos cosas directamente contradictorias, aunque sí son opuestas, pero no directamente opuestas. ¿Por qué no son directamente? Obviamente son contradictorias porque donde hay frío no hay calor y donde hay calor no puede haber frío. Pero no son directamente opuestas porque aquello directamente opuesto es algo que sí o sí tiene que, un fenómeno sí o sí tiene que ser esto u lo otro. Por ejemplo, dependiente o independiente. Un fenómeno puede ser dependiente, tiene que ser o bien dependiente o independiente. Un fenómeno tiene que ser o bien singular o plural. Algo que es singular, que es solamente una cosa, no puede ser plural. Y algo que es plural no puede ser singular. O, por ejemplo, la realidad convencional o la realidad última. Algo tiene que ser o bien la realidad última o tiene que ser bien la realidad convencional. Mientras que el frío y el calor, algo no necesariamente tiene que ser frío o calor, porque puede ser otra cosa. Y puesto que puede ser otra cosa, no se le considera algo directamente contradictorio, aunque sí son opuestos. Entonces, por ejemplo, cuando comprendemos lo dependiente, comprendemos que aquello que es, independiente, necesariamente tiene que tener una naturaleza intrínseca. Pero al comprender lo independiente, eso niega que algo pueda ser independiente. Y si algo es independiente, niega que pueda ser dependiente. Y lo mismo con la realidad convencional o última. Si algo, por ejemplo, Ana es una realidad convencional, no puede ser una realidad última. Por lo tanto, que algo sea una realidad convencional niega que sea la realidad última porque son directamente opuestos. Mutine chanzo, tanda mwenge sede zo, chikche, mwenge sede, chidan gao mangu dos, ngaranyi gao res. Gao sana tate yinpa la, nyamdo shitumba ye shayana wadan gao ngawe tunda. Right? Chazan gao san dida rede, yine yang, ta mwenge sede na marasa, mwo son gao, taso, takwa da mida bas, mwo bo da mweme, chikda tate, 어디 라바나 시지 원게서 어디 상담 그랬어. 딜이 양양 상담, 딜이 양양 상담마다 딜 레라버치 말했어. Esto es algo en lo que tenemos que pararnos también a reflexionar. En general hay muchos fenómenos contradictorios. Un fenómeno contradictorio también puede ser, o se le llama un fenómeno mutuamente excluyente. Por ejemplo, vosotros, tú y yo, ¿no? Tú y yo somos dos fenómenos mutuamente excluyentes, que también se le dice, en tibetano se usa la misma palabra, pero en castellano podría ser mutuamente excluyente. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo somos
dos cosas distintas que no pueden coexistir sobre una misma base. Cualquier cosa distinta que no pueda coexistir sobre la misma base, como tú y yo, es un fenómeno mutuamente excluyente. Pero no es un fenómeno, no somos dos fenómenos directamente opuestos. Dos fenómenos directamente opuestos podrían ser como la permanencia o la impermanencia, como un fenómeno que funciona, funcional, y un fenómeno que no funciona, algo no compuesto, por ejemplo. O ser singular o plural. Todas estas cosas son directamente opuestas. Y es importante pensar una y otra vez sobre ello para comprenderlo. El rey o más bien la reina de las lógicas que nos lleva a comprender la vacuidad es la originación interdependiente. Es la lógica, el razonamiento más excelente, el mejor que existe para poder comprender la vacuidad. Sin comprender la originación interdependiente nunca vamos a comprender la vacuidad. Ok. Lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale?